Yo quiero hablar hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, de un hogar amurallado. Un hogar amurallado. Y viene a mi mente, hermanos, en la historia ha habido muchas ciudades, imperios, hermanos, que protegían sus ciudades principales con murallas, unas grandes murallas. Fíjense que habían murallas que habían unas que tenían hasta como 10 metros de alto. Imagínense un edificio o una casa de 3 pisos, más o menos aproximadamente. Y hermanos, y de ancho la muralla habían unas murallas que tenían 5 a 6 metros. Bien podían andar 2 carros arriba. La gran muralla que rodeaba toda la ciudad. Y cada cierto tiempo, cada ciertos metros, digamos, habían unas torres de vigilancia donde habían unos vigilantes, les llamaban atalayas, que estaban vigilando. Nadie podía entrar de la parte exterior, digamos, a la ciudad sin ser visto. Nadie podía salir de la ciudad sin ser visto por el atalaya, porque habían unos grandes portones, unas grandes puertas, enormes, ¿verdad? Bien atrancadas. Y entonces, hermanos, nadie podía entrar ni salir. Eran ciudades amuralladas. Y hermanos, en la Escritura nosotros leemos en varios pasajes donde Dios promete amurallar nuestras vidas con su presencia, con su Espíritu Santo, cuando nosotros lo obedecemos, cuando nosotros lo honramos, cuando nosotros, hermanos, tratamos porque, miren, hermanos, decir que no le fallamos a Dios sería una gran mentira. Pero como Él conoce nuestro corazón, como Él ve lo que somos realmente, cuando nosotros tratamos de honrarlo, de obedecerlo, de ser obediente a sus mandamientos, a sus preceptos, Dios ve nuestro corazón. Dios ve cuando quizás le fallamos al Señor y de repente nos contristamos, porque el Espíritu Santo nos hace sentir, ¿verdad? Hiciste mal, hiciste algo indebido, y ahí estamos preocupados. Ay, Señor, perdóname. Quizás hasta salen lágrimas de nuestros ojos, y quizás el esposo, la esposa, los hijos, nadie nos ve, pero Dios está tratando con nosotros ahí en nuestra intimidad. Y estamos llorando y decimos: Señor, perdóname. O estamos clamando porque estamos cargados. Hermanos, y la muralla de Dios ahí está, para que no venga el enemigo a atacar, hermanos, nuestras vidas. Fíjense que el enemigo quiere muchas veces atacar nuestra mente. Y si nosotros permitimos que nuestra mente sea tocada por el enemigo, eso es bien horrible, hermanos, porque el enemigo pone pensamientos distorsionados, pone pensamientos que no son reales. Hay gente, hermanos, que por su conducta, hermanos, se rebelan contra Dios, no hacen caso a Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios como que se aparta. Dice: yo te he estado hablando, conoces mi palabra, pero no me obedeces. Y hermanos, el Espíritu Santo como que se queda a un lado. No se quita, no se va. Pero dice, el Espíritu Santo es caballeroso. Él no nos obliga, pero Él se queda a un lado. Y la persona, hermanos, que deja a un lado al Espíritu Santo y empieza a tomar decisiones por sí mismas, hermanos, puede caer en graves errores, terribles errores. Hermanos, estaba yo leyendo acerca de gente que tiene casos de, por ejemplo,
de paranoia. Gente que siente que la persiguen. Gente que cree que todos le quieren hacer daño. Gente que se esconde, que todo lo ve distorsionado porque la mente le juega mentiras, le juega bromas, porque la mente la está ocupando el enemigo. Y hermanos, hay quienes sufren de ¿cómo se llama esto? De persecución, ¿verdad? Y creen que me persiguen, que me quieren matar. Y hermanos, y no es cierto. Hay personas que ven micos aparejados, dicen, ¿verdad? Tal vez hay una pareja por allá de amigos hablando, saludándose. El esposo de una hermana o de un hermano o de X persona con la esposa de otro, o tal vez son vecinos, pero de repente viene alguien y los ve y dice: uy, qué barbaridad. Y ella que se ve tan santa, hablando con ese hombre, y la mente le juega tanto, el enemigo le trastorna la mente que hasta los ve como que están abrazados, o como que el otro le está acariciando el brazo, y tal vez es por el ángulo, ¿verdad?, que le está viendo, y no es cierto, y no es cierto. Y hermanos, a veces se ven cosas que no son ciertas. Hermanos, ¿por qué? Porque dejaron que el enemigo tocara sus mentes, tocara sus sentimientos, sus emociones. Y hermanos, eso es terrible. Eso es terrible. Y yo veo algunos casos en la palabra del Señor. En primer lugar, yo leo en Job capítulo 1, verso 11. Hemos hablado en otras ocasiones, donde el mismo Satanás, hermanos, le dice a Dios, porque en el verso 10, el anterior, Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a otro como mi siervo Job? Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre justo, íntegro. Y Satanás le dice: sí, porque lo has rodeado, lo tienes cubierto a él, a toda su casa, a todo lo que tiene. Pero quítale todo lo que tiene, quítale esa protección que él tiene y vas a ver si no blasfema en contra de ti. O sea, hermanos, hay una cúpula, hay una muralla de protección alrededor nuestro. En el Salmo 3 y verso 3 dice que el Señor es nuestro escudo, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, pero Él es escudo alrededor nuestro. Eso es nuestro Dios, y el salmista lo sabía. Y hermanos, pero también veo algo bien tremendo, hermanos, que me impactó mucho, que está en Isaías capítulo 5, y quiero leerlo, porque nosotros, hermanos, para el Señor somos su viña. Y vean, hermanos, aquí hay una parábola que a través del profeta Isaías el Señor le da y dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Hará que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente
La viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Hermanos, imagínense lo que está narrando acá. Dice, un hombre había plantado una viña en un lugar especial, que lo había despedregado, lo había quitado toda hierba. Era un lugar, era una tierra fértil. Y la tierra fértil, hermano, es una tierra que si usted siembra pepinos, cosecha pepinos. Que si usted siembra rosas y flores, le crecen. Si usted siembra naranjas o naranjales, ¿verdad?, crecen las naranjas. Siembra mangos y crecen los mangos. Siembra aguacates, crecen los aguacates. Y hermanos, es un lugar fértil. Pero resulta que dice que él plantó ahí viñas o vides, la planta de la uva. Y cuando él va a buscar las uvas, lo que encuentra son uvas silvestres. Las uvas silvestres es otra uva que no es regularmente la que nosotros consumimos, es una uva agria, ácida. Esa nadie la quiere. Y dice, no me da fruto. La tengo bien cuidada, le hice un vallado, un cerco, la he cuidado y no me produce. Entonces le voy a quitar el vallado, le voy a quitar todo lo que había hecho para protegerla y va a quedar descubierta. Y hermanos, yo veo, hermanos, entre los ejemplos que encontré en la palabra del Señor, que el andar en obediencia y temor de Dios asegura nuestra protección. Pero hermanos, también el alejarnos de Dios, Dios se aparta de nosotros, en el sentido, hermanos, que ya no escuchamos la voz de Dios. Imagínense, viene a mi mente la vida del rey Saúl. El rey Saúl, hermanos, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo. Y él después ya no oía la voz de Dios. Y ahora, hermanos, él, dice la Escritura, que vino de parte de Dios un espíritu inmundo que venía a Saúl y lo atormentaba. Y cuando Saúl, hermano, estaba atormentado por ese espíritu inmundo, hermanos, se ponía loco. Entonces le dieron un consejo, ¿verdad?, de que buscara a alguien que cantara alabanzas, que adorara a Dios, que tocara algún instrumento para que se calmara el rey. Y hermanos, trajeron a David. David era un joven todavía. Y venía David, hermanos, y entonaba alabanzas a Dios, porque a David le gustaba tener una relación con Dios desde muy joven, desde muy chiquito, cuando él cuidaba las ovejas de su padre. Y cuando él empezaba a entonar el arpa y alabar el nombre del Señor, venía paz al corazón de Saúl. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la alabanza hace que la obra del enemigo huya. Por eso un consejo: pongan alabanzas en sus casas. Amén. A veces uno pasa cerca de alguna casa y lo que uno escucha es la que buena, la tropical o no sé qué, y Merengón Pérez, canciones que nada que ver, y que el reggaetón cristiano, ¿verdad?, que el cristiano muchas veces quizás no tiene nada, las letras tan distorsionadas que incitan a tener sexo ilícito, incitan a ser hermanos infieles, incitan a vivir una vida desordenada. Eso no alaba a Dios. Eso no atrae la presencia del Señor. Al contrario, eso atrae espíritus inmundos. Amén. Entonces David entonaba, hermanos, alabanzas al Señor, adoraba a Dios y el espíritu inmundo se iba. Y Saúl sentía paz. Pero dice la Escritura, hermanos, más adelante, que cuando ya David estaba, hermanos, era parte del ejército de Saúl,
Dios le daba gracia a David. Y cuando venían de la guerra y venían, hermanos, de la conquista, habían ganado la guerra los filisteos, ellos venían muy felices y las muchachas salían a recibir al rey, a sus soldados, a David, sus soldados. Y hermanos decían: David mató a miles, perdón, Saúl mató a miles, David a sus 10,000. Saúl mató a miles, David a sus 10,000. Y hermanos, Saúl cuando oye eso, ¿cómo es eso? Dice, ¿cómo es eso que yo solo he matado a miles y David a 10,000? Y dice la escritura, hermanos, dice la escritura, yo creo que está en el Salmo, en 1 Samuel 18, 6 al 8. 1 Samuel, busquémoslo. Que no van a decir ustedes, hermanos, a ver de dónde saco eso. 1 Samuel 18, del 6 al 8. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y les desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no vio con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba en medio de la casa. Y volvamos hasta el verso 15. Y viendo Saúl que David se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Hermanos, Saúl era un hombre como acomplejado. Capítulo 19 y verso 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Miren, hermanos, cómo estaba el rey de chiflado. Hermanos, que le entró un odio, una cosa fea en su corazón. Él era el rey. Y hermanos, Dios lo había escogido como rey, pero él no había confiado en lo que Dios había delegado en su vida. Él bien pudo haber, como le dijera, aprovechado, hermanos, el liderazgo que David tenía. Si eran del mismo bando, haber dicho, ¿verdad? David tiene liderazgo, la gente lo sigue, que sea mi segundo, o que sea capitán de mis ejércitos. O sea, darle otro puesto a David, sino lo que tenía era celos y lo que quería era matarlo. Y hermanos, yo creo que ahí cuando vio David de que Saúl le tiró la lanza, ¿verdad? Y la lanza quedó, enclavó, dice, en la pared. David dijo: yo creo que este señor me quiere matar. Me imagino que lo que quiere es matarme, ¿verdad? Hermanos, ni modo. Entonces David tuvo que salir huyendo. Pero vean, hermanos, también pasa el tiempo. Saúl muere, David lo endecha. Pero hermanos, también en la vida de David también sucede algo. Y eso está registrado en el segundo libro de Samuel. Quizás no lo veamos ahorita, solo se los narro. Era el tiempo en que los reyes, dice, salían a la guerra. Y David no salió a la guerra. David se quedó en el palacio durmiendo. Mientras su ejército y todos iban a pelear,
David se queda en casa. Y en la tarde David se levanta en el terrado de su casa y es cuando ve a Betsabé. Ve a la esposa de uno de sus soldados más fieles. La ve bañándose. Y como él era el rey, hermanos, la codició en su corazón y la envió a traer. Y hermanos, David peca delante del Señor. Y según nadie se da cuenta, él es el rey, no hay que decirle nada. Y hermanos, resulta que la mujer después le manda a decir: rey, estoy embarazada. Y el rey se angustió, porque hermanos, ella no había estado con su esposo. Y el esposo, Urías, estaba en la guerra. Entonces el rey lo envía a traer, que traigan a Urías. Y lo trae Urías, lo tiene en su casa, dice, le da de comer, le da de beber, prácticamente lo emborracha y le dice: mira, Urías, vete a tu casa a dormir con tu esposa, descansa. Al día siguiente le vienen a decir al rey: rey, fíjate que Urías no se fue a su casa. ¿Qué? Aquí se quedó en el patio del palacio. ¿Cómo va a hacer eso? Sí. Necesito que Urías vaya a su casa y que duerma con su esposa, dice. Otra vez lo emborracha, hermanos, y lo manda a su casa, y otra vez igual, hermanos. Y le dice David: Urías, ¿por qué no vas a tu casa ahí con tu esposa? No, mi rey, dice, ¿cómo voy a estar yo ahí durmiendo con mi esposa, descansando con ella, mientras tu pueblo, el pueblo de Dios, está allá partiéndose, peleando las batallas? No, no, no. Entonces, miren, hermanos, lo que hace David: hace una carta diciéndole al comandante del ejército que está allá en la batalla, le pone: Joab, haceme un favor, te envío a este soldado Urías para que lo pongas al frente de la batalla. Cuando arrecie la batalla, ponlo al frente. Y si él se muere, pues ni modo, es parte de la guerra. Firma David. Le da la carta al mismo Urías para que se la lleve a Joab. Miren, hermanos, esa es una idea malévola. Eso no era de Dios. Que maten a Urías, hermanos, porque la esposa está embarazada y no es de Urías, está embarazada del rey. Y hermanos, allá va Urías, tan fiel, me imagino el hombre, un hombre de Dios, temeroso de Dios, que amaba a su rey y amaba a su pueblo Israel, y va y le da la carta a Joab. Cuando terminan de pelear, Joab le dice a un mensajero: llévale este papel al rey, dile que perdimos muchos en la batalla, pero ¿qué le vamos a hacer? A unos los matamos de nuestros enemigos, pero también perdimos a otros. Si el rey se empieza a enojar y tú ves que el rey se enoja, le dices: también murió Urías. Y cabal hace eso el mensajero cuando viene delante del rey. ¿Cómo va la guerra?, dice el rey. Pues mira, rey, pasó esto y esto. Y del pueblo de nosotros murieron varios. Y el rey se pone así: va, ¿cómo es eso que murieron varios de los nuestros? Sí, también murió Urías, le dice. El otro ya se quedó tranquilo el rey. Su dolor de cabeza. Y dice la escritura, hermanos, que pasados unos días, los días de luto, por la muerte de Urías, el rey envió a traer a esta mujer, la esposa de Urías, a Betsabé, y le dice, la mandó a traer para que fuera su mujer. Y hermanos, pasa el tiempo. Y hermanos, Dios no se queda con nada, porque Dios habla. Y es cierto, Dios amaba mucho a David, pero Dios no iba a pasar por alto los pecados. Y Dios habla, hermanos,
Dios habla con su siervo en el segundo libro de Samuel, un profeta llamado Natán. Dice segundo Samuel 12:9. Quiero leer el verso, perdón hermanos, quiero leer desde el verso 25 del capítulo 11 de segundo de Samuel. Dice: y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuérzate tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Pero luego dice acá: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Y ojo aquí, hermanos, porque aquí viene algo tremendo. Dice que en el verso capítulo 12, verso 9 al 12, bueno, del 9 al 12, para ir resumiendo. Le dice el profeta Natán a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Ahí vemos, hermanos, que David dice: pequé contra Jehová. Él había pensado que todo había quedado cubierto, que no iba a pasar nada. Pero hermanos, el profeta va delante de él. Y el profeta, hermanos, prácticamente él se jugó, como decimos vulgarmente, se jugó el pellejo. Porque hablarle al rey y decirle todo esto que él le dijo, podía pasar dos cosas. El rey bien podía haber dicho a alguien, ¿verdad?, de los que tenía ahí de su seguridad: maten a este. Porque, hermanos, cuando a uno le dicen las cosas que uno no quiere oír, ¿qué es lo que hace uno? Por lo general, se enoja. Cuando a uno le dicen: es que mira, hiciste esto y esto, lo hiciste mal, no debiste. Y la respuesta es, se pone, ¿verdad? Porque uno no quiere reconocer, hermanos, sus errores. ¿Y quién sos vos para decirme? Mira primero tus errores, mira aquí. O sea, como echándole la culpa a los demás, que ellos también son culpables. Pero, hermanos, David no hace eso. David dice: sí, yo pequé contra Jehová. Y, hermanos, en el Salmo 51 prácticamente hay una oración que es la que David hace delante del Señor después que el profeta Natán le dice lo que va a suceder. David compone este salmo y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, David reconoce que está sucio y por eso dice: límpiame, lávame, purifícame con hisopo. Y hermanos, una ocasión mi suegra me contaba que ella fue enfermera y trabajaba allá por Tiquizate, donde ya mucha gente bien herida, lastimada, de los que trabajaban en los cañales. Y hermanos, dice que había gente que llegaba con unas heridas tan profundas y lo que hacían era los lavaban con agua y jabón de ese antiséptico. Dice que lo bañaban y lo restregaban, abrían las heridas bien y con agua y jabón antiséptico los lavaban bien. Y había gente que lloraba, pues gritaba así, hermanos, imagínense una herida, ¿verdad? Y que se la estén restregando, pero eso hacía que toda impureza, toda bacteria y todo eso fuera sanada. Pero hermanos, después que los lavaban bien y les echaban todo eso, les echaban unas pomadas. Usaban mucho, dice, la vaselina. Les rellenaban las heridas y luego les ponían puntos y al final la gente se iba recuperando. Pero hermanos, a veces nuestro corazón está sucio. Y hermanos, las murallas que cubren nuestro hogar quizás están abiertas porque Dios permitió que se abrieran, hermanos, porque no fuimos sinceros, porque no dejamos, hermanos, porque nosotros dejamos que el enemigo entrara y dejamos alguna hendidura quizás abierta y el enemigo, hermanos, con un pequeño hito que se deje es suficiente para él meterse. Y hermanos, empiezan a venir pensamientos sucios, empiezan a venir cosas, empiezan a entrar los celos, empieza a entrar cuánta cosa. Hay quienes quizás ven pornografía, hermanos, hay quienes ven cosas que ensucian su mente, su corazón, y eso, hermanos, son puertas abiertas. Y esta mañana yo les voy a invitar en el nombre de Jesús a todos, ¿verdad? Que cerremos nuestros ojos y oremos. Y si usted cree que el Señor ha hablado a su vida, a su corazón, y usted dice: yo creo que he dejado esa muralla, no está totalmente cerrada. Por esa muralla se han colado, se han metido algunos. Y hoy en el nombre de Jesús quiero que el Señor me ayude para que esa muralla sea cerrada totalmente en el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, hable con Dios, hable con Dios. Y usted siente que Dios ha hablado a su vida esta mañana, Dios lo trajo con ese propósito. Amén. Que este no sea un mensaje más, que usted pueda decir: Dios me habló esta mañana, pero no voy a salir igual. Hoy yo te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. Señor, en el nombre, yo reconozco, como decía el salmista,
Yo reconozco mis rebeliones, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, Señor, pero ten misericordia, Señor. Y hermanos, no hay nadie que no le falle al Señor. Tú no serías el único ni la única, pero Dios ve tu corazón. Hay gente que no le importa y le falla a Dios y no pide perdón, no se arrepiente. Pero la Escritura dice en Proverbios 28:13 que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y entonces usted puede hoy decirle al Señor: Señor, yo te he fallado de esta y de esta manera, pero Señor, yo me arrepiento y te pido perdón y me voy a apartar. Me voy a apartar de esas amistades, me voy a apartar de esas actividades, me voy a apartar de eso que me está alejando de ti. Y Dios le va a bendecir, porque esa es su promesa gloriosa en su palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, hacemos una oración.